tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame
Esfuérzate y sé valiente. Este viernes tenemos nuestra media vigilia iniciando a las 8 de la noche y terminando a las 0 horas. Acerquémonos ante Dios con acciones de gracias y clamemos los unos por los otros. El Señor es mi pastor. No hay lugar más alto. Esfuérzate y sé valiente. Querido hermano en Cristo Jesús, te recordamos que este domingo tenemos nuestro ayuno mensual. Únete a este servicio al Señor. Más alto, más grande que estar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, de 23 al 24. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de llegar a sus hogares. En esta noche, pues, lo hacemos para participar de la Santa Cena del Señor. Queremos orar y pedirle al Señor que Él sea el que nos permita ministrar en esta preciosa noche esta actividad. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos acercamos confiadamente sabiendo que eres tú el que tiene el control de todas las cosas. Padre, tú eres bueno, tú eres grande y maravilloso, Señor. En esta noche te damos gracias por poder estar delante de tu presencia, Señor, y de participar de esta comunión contigo y con nuestros hermanos. Oramos para que seas tú, Señor, glorificado en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche, pues, damos gracias a Dios por poder llegar hasta sus hogares y de poder participar de la Cena del Señor. Vamos a tener una lectura en la palabra del Señor en el capítulo 11 y versículo 23. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en mi nombre, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Padre, muchas gracias
por poder participar de este momento, reconociendo que tú moriste en la cruz del Calvario, reconociendo que tú pagaste por nuestros pecados y que esa victoria fue maravillosa, Señor. No solo nos diste una salvación maravillosa, sino que también llevaste nuestras enfermedades, pero también nos diste las victorias de toda obra del enemigo. Gracias por hacer una obra completa en nuestras vidas. Reconocemos en este momento, Señor, lo maravilloso que tú has sido para nuestras vidas, Señor. Y recordamos ese momento especial en el cual tú fuiste y moriste por nosotros a la cruz del Calvario. Padre, muchas gracias por tu pueblo, muchas gracias por tus hijos. Oramos, oh Dios, para que cada uno sea fortalecido en su hombre interior y que tú obres de tal manera, Señor, que tú te glorifiques en cada vida. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por ese pueblo que te ama y que te sirve. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Entonces seguimos con la exposición de la palabra del Señor. Antes queremos decir que nuestra hermana Hilda Valenzuela ha pasado a la presencia del Señor. Oramos por los que han quedado, sus hijos, hermanos, y que Dios sea el que fortalezca los corazones y su hombre interior de cada uno. Asimismo también damos gracias al Señor porque Él es grande y maravilloso, y nuestra hermana Verónica y el hermano Renzo van saliendo adelante. Él ha sido bueno y maravilloso y están bien. También damos gracias a Dios por nuestro hermano Daniel García. Sabemos que él también se encuentra fortalecido, y así únicamente queremos decirles que ya en estas ocasiones pues han habido muchos que se han contaminado de COVID, pero también debemos de tener la confianza en el Señor y de fortalecernos en Él. En esta noche queremos hablar sobre la armadura del cristiano, la armadura del creyente. Y para eso vamos a ir a el libro de Efesios en el capítulo 6 y versículo 10 al 17. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta noche vamos a hablar sobre lo que es la armadura que Dios nos ha dado y que nosotros debemos de echar mano de ella. La palabra del Señor dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada creyente debe de depender de la fuerza del Señor. Él es el Rey de Reyes y tiene dominio universal, por lo tanto,
recibimos la fortaleza del Señor. El Señor dará la provisión de gracia suficiente para cualquier necesidad de sus hijos. Santiago, en el versículo 6 del capítulo 4, nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, nosotros debemos de fortalecernos, como lo dice este versículo, en el poder de su fuerza. En Dios nosotros haremos proezas. En Dios nosotros debemos de fortalecernos. El creyente debe de mantener su confianza plena en el Señor. Ser firmes, como dice Hebreos en el capítulo 13 y versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces nosotros debemos de estar convencidos de que la fortaleza proviene del Señor. El versículo 11 nos habla que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, porque en el momento que venga el ataque del enemigo, debemos de estar firmes contra cualquier acechanza del malo. Entonces podemos ver aquí que para resistir las acechanzas del diablo, debemos de vestirnos de la armadura del Señor. Esta armadura, obviamente el Señor es el que la provee, y que es lo que vamos a ver, cómo realmente debemos de utilizar esta armadura. El malo es astuto y esas artimañas diabólicas son desconocidas por muchos creyentes, cómo trabaja, cómo actúa, y por eso son engañados, porque el malo lo que quiere es precisamente desconectarnos, separarnos de la comunión del Señor, como lo hizo desde el inicio allá en el jardín del Edén. El versículo es muy claro: el creyente tiene que vestirse de la armadura de Dios. Dios conoce muy bien a nuestro enemigo, pero el problema es que el creyente no conoce cómo realmente debe de atacar esas artimañas y cómo debe de enfrentarse al malo. Por eso el mismo Señor nos provee esa armadura para que nosotros podamos estar firmes y hacerle frente a cualquier acechanza que el enemigo nos quiera estorbar. Sabemos que humanamente no podemos hacer nada enfrentándonos contra el maligno. Por eso el Señor nos da su fortaleza, y como ya lo leímos en el primer versículo, nos debemos de fortalecer en Él. Entonces debemos de ver cuál es la armadura y cómo nosotros la debemos de utilizar. La armadura es una protección, la armadura es algo que nos va a proteger de los dardos, de las flechas, de todo aquello que el enemigo quiera lanzarnos. En el versículo 12 leemos que la palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es nuestra pelea con un ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Son huestes espirituales, no son humanos. Recordemos que cuando el malo se rebeló, trajo una tercera parte de aquellos ángeles que estaban allá arriba y se vinieron con él. Entonces, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes están actuando
en todos los frentes, siendo los principados, las potestades de este mundo, quienes ejercen autoridad en el orden cósmico y dañando de todo pecado al ser humano, establecido únicamente por nuestro enemigo que es Satanás. Estos son enviados a lugares señalados porque también el malo sabe cómo trabajar y sabe cómo hacer sus artimañas. La palabra del Señor nos dice en Marcos en el capítulo 5 y versículo 10, y le rogaba a muchos que no los enviase fuera de aquella región. Es decir, el malo se concentra en lugares donde ha sido enviado. Y por eso aquí vemos en Marcos en el capítulo 5 y versículo 10 que el mismo malo, los mismos demonios le rogaban al Señor que no los enviase fuera de aquella región. El malo en esta ocasión había enviado a trabajar en aquella región y no quería irse de ese lugar, y por eso el malo le rogaba al Señor que no los enviara fuera. Todo esto tiene que ver con un sistema mundial de gobierno establecido por Satanás. Entonces nosotros debemos de conocer cómo trabaja el malo, y por eso se hace necesario que cada creyente pueda tener la armadura necesaria para poder hacer frente a todos aquellos ataques que el enemigo quiera hacernos. Efesios en el capítulo 2 y versículo 2 nos dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos estos poderes del maligno se oponen al orden divino. Recordemos que aunque es un enemigo ya derrotado, todavía sigue ejerciendo sobre los reinos de la tierra su maldad. El enemigo sabe que sus días están contados y que sabe que debe de apresurarse a trabajar. Por eso, en la oportunidad que cada uno de nosotros tenga de poder hablar del Señor a aquel amigo, a aquel vecino, a nuestro familiar que aún no le conoce, es urgente que nosotros podamos hablar de la palabra del Señor, del mensaje de salvación para librarlo de todas estas huestes del maligno. Dios realmente es maravilloso y nos ha dado una salvación tan grande, pero también el malo se opone a que el creyente pueda desarrollar y crecer en su vida espiritual, porque si el creyente crece, sabe que va a tener un trabajo que hacer contra las huestes del infierno. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es algo que nosotros debemos de conocer. El diablo sigue actuando como lo ha hecho siempre, contra Dios y contra su pueblo. Nosotros debemos de conocer que el malo no va a quedarse detenido. Él no tiene vacaciones, él no descansa, y nosotros debemos de enfrentar esta pelea, porque de lo contrario nosotros seremos creyentes, pero creyentes que no tomamos acción contra las huestes del enemigo. La palabra del Señor aquí nos habla que nuestra lucha es contra principados. Entonces, ¿qué es un principado? Es una forma de gobierno, es un príncipe, es un líder con poder encargado de gobernar naciones o lugares específicos. Por eso leímos ya en Marcos que él no quería irse de aquella región. Entonces, el malo sabe cómo trabajar, cómo dirigir a sus secuaces.
Las fuerzas de maldad o poderes satánicos que el malo con el cual trabaja y opera en los diferentes lugares son situaciones que nosotros debemos de conocer. Un principado, entonces, es una forma de gobierno y es un príncipe que realmente tiene toda la fortaleza de Satanás. Entonces, potestades o fortalezas satánicas son espíritus o comisiones de poder los cuales inducen al hombre hacia el mal. Sabemos que el mal está siempre en este mundo y que nosotros debemos de actuar con sabiduría e inteligencia. El Señor realmente ha estado con nosotros, nos da su palabra y nos da precisamente estos lineamientos para ser fuertes y enfrentarnos contra el malo. Si algo tiene el Señor es que no nos ha dejado descubiertos, nos ha dado armas para poder enfrentarnos contra el mal. Ahora el creyente es precisamente el que vive durmiendo, el que vive apagado, porque el malo lo oprime, porque definitivamente hay una situación que nosotros estamos con Dios o la otra parte es como lo dice muy clara la Escritura. Solo hay dos caminos, o estamos con el Señor o estamos con el malo. El mundo está bajo la potestad del maligno, como lo hemos leído. Entonces el creyente debe de conocer y de saber cómo atacar aquellas obras del malo a las cuales se enfrenta. Entonces es una gran cantidad de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Gobernadores de las tinieblas son seres más numerosos que las potestades. Aquí debemos de tener claro entonces que los gobernadores de las tinieblas son seres numerosos. Es una gran cantidad de espíritus demoníacos que están afectando también al creyente. Y obviamente, como lo hemos leído, trabajan en las regiones celestes. Este versículo nos da mucha luz de lo que es la lucha espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia que debe de tomar el poder y la armadura de Dios para no ser derrotado, quedando claro que nuestra lucha es contra las obras de las tinieblas. Nosotros nos enfrentamos contra estas fuerzas malignas, contra estos poderes satánicos, y por eso se hace preciso que leamos este capítulo, cómo el Señor realmente nos da el poder para poder destruir y conocer cuáles son las artimañas del enemigo. Debe de quedar claro también que Dios nos ha dado autoridad para vencer al enemigo. En Lucas, en el capítulo 9 y versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Debe de estar consciente cada uno de los creyentes que tenemos autoridad sobre toda obra de las tinieblas. El creyente debe de conocer que el malo no puede zarandearnos. Ya basta lo que hizo en el mundo, ya basta lo que el malo ocasionó en las diferentes vidas, y hoy nosotros debemos de tomar esa autoridad contra el malo. Nosotros somos más que vencedores porque el Señor ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Leamos también el versículo ahora 13 que nos dice siempre la palabra del Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí debemos de estar claros que
Las huestes de maldad en las regiones celestes no las podemos ver porque es un demonio. Y esto es una guerra espiritual. No vemos a nuestro enemigo, pero sí tenemos la palabra para poder destruir sus obras. Si bien es cierto, en una batalla el soldado se enfrenta con su enemigo cara a cara. Sin embargo, la Escritura nos enseña muy bien cómo el malo trabaja. Y nosotros no debemos de ignorar los engaños, la forma astuta como el malo trata de estorbar al creyente. Nosotros debemos de escudriñar la palabra para conocer cuáles son esas obras, cuál es la obra del malo en la cual él quiere envolvernos. Recordemos que la carne es uno de nuestros enemigos. Debemos de pelear y ser vencedores y obtener la victoria en Cristo el Señor. Veamos cómo usar la armadura. Una armadura se utiliza porque nos vamos a enfrentar contra un enemigo. ¿Cómo nosotros vamos a resistir? Entonces, la palabra del Señor dice, tomad toda la armadura, pero no es una armadura que nosotros la tengamos que poner físicamente en nuestro cuerpo. Esto lo hace referencia el apóstol Pablo cuando en el tiempo antiguo la guerra era de una forma distinta y cada uno de los soldados debería de prepararse de una manera muy especial para poder hacerle frente a su enemigo. Entonces podemos ver que la palabra nos dice en los versículos 11, versículo 13, versículo 14, algo especial en lo que debe de llamar nuestra atención. Nos muestra una palabra, estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? Que es estable o que no se mueve. Y si no se mueve es porque está bien apoyado o sujetado. Entonces, ¿qué es constante? Que no se deja dominar ni abatir. Entonces la palabra del Señor aquí nos habla para que podáis resistir en el día malo. Nosotros debemos de estar y permanecer firmes. Si nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a poder hacerle frente a cualquier obra del enemigo. La palabra también significa estar alerta en busca constante de la palabra del Señor. Recordemos lo que dice Santiago en el capítulo 4 y versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos de buscar al Señor, que es la palabra someternos al Señor. Debemos de hacer resistencia al diablo y al resistirle, entonces tendremos como resultado que va a huir de nosotros. Debemos de mantenernos en una posición de victoria porque las huestes de maldad, o sea, Satanás y los demonios, ya han sido derrotados. La palabra del Señor nos da ahí en lo que hemos leído en Colosenses en el capítulo 2 y versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros debemos de tener clara esta palabra. Somos vencedores porque Él ya venció al malo. Él ya lo despojó de toda obra del enemigo. Entonces nosotros realmente debemos de descansar en esa palabra porque sabemos que el Señor los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. La armadura
nos sirve para defendernos, para mantenernos en posición de victoria, porque nuestra victoria está en Cristo. 1 Corintios 15, 57 nos habla de algo muy especial. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los versículos que hemos leído deben de darnos plena confianza que el Señor nos ha dado su victoria. Por lo tanto, el creyente debe de refugiarse bajo el abrigo del Altísimo, pero debe de buscar al Señor, debe de buscar en oración, en ayuno, fortaleciendo su espíritu y su hombre interior, como el apóstol Pablo lo decía, porque en el momento que nosotros nos enfrentemos a las huestes satánicas, debemos de derrotarlo con la palabra. Por eso la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros vamos a destruir las obras del diablo y sus artimañas con la palabra. La palabra es nuestra arma con la cual nosotros vamos a derrotar toda obra del enemigo. En el versículo 14, la palabra del Señor nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Ya vimos que estar firmes significa estar alertas, no descuidarnos, es tener una entrega total, constante, y estar en comunión con nuestro Padre, orando y buscándole en todo tiempo, mejor si fuera en ayuno, para que nosotros seamos fuertes en nuestro espíritu, para que nosotros podamos destruir todas esas obras del enemigo a las cuales el malo quiere que nosotros cedamos. La palabra aquí nos habla de dos piezas en la armadura: ceñirse y vuestros lomos y la coraza. Ceñirse significa ajustar, apretar, rodear los lomos. Era una especie de cinto para el abdomen. Es algo similar como cuando nos ponemos el cincho en el pantalón. Lo único que ahí estamos sujetando sobre el pantalón en el tiempo antiguo, cuando estas vestiduras o estas armaduras eran utilizadas, entonces tenían que apretarse muy bien toda la ropa interior para que la sujetara, y había también una pequeña falda que ellos utilizaban y que les cubría hasta la mitad de las piernas. Esto les permitía moverse con toda facilidad y estar seguros. También servir para sujeción de la espada, es decir, la espada estaba también en ese cinto. En este sentido tiene una relación también que debemos de hablar y de dejar bien claro, que es la integridad y la sinceridad, la única forma de mantenerse firmes ante las acechanzas del enemigo. El diablo realmente quiere estorbar nuestra vida, pero nosotros, si estamos firmes, si estamos en obediencia a la palabra del Señor, entonces sabrá que no hay por donde el malo pueda ingresar. La única manera de mantenerse firme ante las acechanzas del diablo es que nosotros permanezcamos en la verdad. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 51 y versículo 6: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Luego nosotros podemos ver también lo siguiente: y la coraza de justicia. La coraza protegía al soldado en el combate, en la guerra, en aquella pelea que se tenía. Le rodeaba el pecho y la espalda, manteniendo al soldado protegido de aquellas armas o dardos que le arrojaban. Es interesante ver que la justicia de Dios en realidad en el creyente tiene algo muy especial. Él nos viste de su justicia. Por eso cuando el malo nos acusa, como en el caso que llegó ante el Señor acusando a Job,
es un claro ejemplo que podemos ver que la justicia del Señor es únicamente alcanzada por el creyente cuando ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. La justicia del Señor es algo maravilloso porque es algo con lo que nosotros podemos contar hoy en día. El Señor se hace, podríamos decir, responsable de nosotros. Y ante Él esa justicia es maravillosa porque esa justicia es la que nos cubre y con la cual Él nos viste. Hay un versículo muy extraordinario, muy interesante en Isaías 59, 17, que nos dice la palabra del Señor. Y este versículo, si usted lo puede buscar y verlo, es una realidad tan maravillosa que dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es algo maravilloso ver que esa justicia es algo maravilloso con lo que hoy nosotros contamos. Somos justos no por nuestra propia cuenta, somos justificados por Él, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Esa justicia es maravillosa con la que hoy nosotros contamos y que realmente cuando el malo quiere venir y estorbar nuestras vidas, nosotros debemos de enfrentarnos también contra la obra maligna y nosotros debemos de enfrentarle con esta palabra. La victoria del Señor es nuestra victoria y por eso nosotros debemos de estar seguros con esa armadura que no debe de entrar en ningún momento ningún dardo, porque nosotros somos cubiertos con esa armadura del Señor. El creyente debe de aferrarse y descansar en el Señor, así estaremos protegidos de los ataques del enemigo. Seguimos en el versículo 15, que la palabra del Señor nos dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Significa, para estar preparados para la batalla, debemos de tener un calzado apropiado, un calzado adecuado, en el cual el soldado no debe de resbalar ni dar pasos en falso, sino que todo lo contrario, tener seguridad en la armadura que se ha colocado, pero también en aquellos zapatos o botas que él va a utilizar para enfrentarse contra su enemigo. Lo debemos también de aplicar en estar preparados, que es lo que significa la palabra apresto. El creyente debe de estar a un nivel de desarrollo que le permita estar listo, estar preparado para la batalla. Debemos de mantenernos firmes en el terreno de la victoria frente a las acechanzas del malo. Debemos de mantenernos firmes con la convicción que el Señor está con nosotros y nos ha proporcionado los recursos necesarios para la batalla. Continuamos ahora viendo el versículo 16 y dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo que se utilizaba en aquel tiempo y que utilizaba un soldado era un escudo bastante grande y lo levantaba sobre la cabeza para cubrirse de todas aquellas flechas que pudiesen venir sobre él y aquellos dardos que pudieran ser lanzados para poder herirlo o matarlo. Cuando un grupo caminaba junto, un grupo de soldados, se cubrían de tal manera que salían librados, porque era un grupo que iba protegido por todos aquellos escudos, aquellas flechas o dardos que les lanzaban sus enemigos, rebotaban y prácticamente no hacían ningún daño en la vida o en el cuerpo de aquellos soldados. Nuestro escudo es la fe. Debemos de creerle al Señor. Él venció al malo y que las armas que tenemos son muy eficaces
de acuerdo a lo que dice 2 Corintios en el capítulo 10 y versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No importa si es pequeño o grande, y aún las fortalezas que el malo pueda ponernos enfrente, nosotros seremos vencedores, porque no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Señor. Así como David se enfrentó a Goliat, él dijo: tú vienes a mí con lanza, con espada, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y nosotros también hoy en día sabemos que esta palabra es para nuestras vidas y que nosotros debemos de tener esa convicción de que el Señor no nos ha dejado desarmados, sino que totalmente nos ha dejado bien equipados para enfrentarnos contra las obras del maligno. Ese escudo impedirá que llegue cualquier dardo lanzado por el malo. El creyente debe de estar preparado para cubrirse en cualquier momento. Y para ya ir terminando, vamos a leer el versículo 17 que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. El yelmo es el casco, el cual cubre y protege la cabeza. La mente del creyente debe de estar segura y protegida. Debemos de preocuparnos de la salvación que el Señor nos ha regalado, de acuerdo a Filipenses en el capítulo 2 y versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si el creyente está firme en su salvación, se mantendrá firme frente a las artimañas del diablo. Aparece también aquí la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un arma de defensa que se utilizaba para pelear cuerpo a cuerpo. El creyente debe de saber manejar la espada. Ninguno puede ir a ninguna batalla si no puede manejar la espada. En este caso es la Escritura. Nosotros estamos frente a una pelea espiritual y el malo quiere derribarnos. Nosotros debemos de saber utilizar nuestra arma, nuestra Biblia, la debemos de conocer, debemos de saber que el Señor nos ha dado un manual para podernos dirigir en este mundo en todo sentido, pero también nos ha dado este manual para conocer las obras del enemigo. Aquí están, solo es necesario que nosotros podamos leerlas y poder entender, porque sabemos que el Señor nos ha capacitado para enfrentarnos a la obra del malo. Debemos de saber utilizar esta palabra, de dedicarle tiempo para conocer qué es lo que el Señor nos dice. El creyente cae en las artimañas del diablo porque desconoce lo que la Biblia nos enseña. El soldado ha sido entrenado, ha sido capacitado. El soldado sabe utilizar su armadura y precisamente por eso va a la batalla. El creyente debería y tiene que ser un creyente victorioso, porque nuestro Señor nos dio la victoria. Debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones y de conocer las artimañas del diablo. La palabra dice en Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es poderosa, la palabra que nosotros tenemos es un arma eficaz. La palabra del Señor es poderosa para destruir cualquier obra del enemigo. Así que en esta noche esperamos que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nosotros somos victoriosos y por eso debemos de tener claro que el Señor ya venció al maligno. Por eso la palabra del Señor nos habla
no a medias. La palabra del Señor nos habla bien claro. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y cuidémonos, por favor. Les esperamos el domingo a aquellos que les llamen. Les esperamos porque ya estamos haciendo los servicios presenciales. Con la ayuda del Señor vamos a poder reunirnos ya de aquí en adelante. Y también les recordamos también que primero Dios estaremos en ayuno. Así que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú nos has dado, Señor, este equipo para poder hacerle frente al malo. Oramos, oh Dios, para que tú abras nuestro entendimiento y nos des la gracia y sabiduría para poder conocer las artimañas del malo. Tú has vencido y por lo tanto nosotros somos creyentes vencedores y sabemos que tu pueblo también lo es. Oramos para que cada uno reciba, Señor, esa fortaleza tuya y que toda obra del malo que quiere estorbar nuestras vidas sea derribada y destruida. Oramos por aquellos que estén pasando algún momento difícil. Oramos para que seas tú el que los saque adelante. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.